continuamos con la información y muy importante porque ya tenemos en la línea a Luis Munguía. Él es el presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y para quienes no conocen, Luis Munguía es hermosillense. Muy buenos días, Luis. Hola Priscila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Luis, pues al frente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos tienes bastantes retos, pero pues el motivo por el cual pues te invitamos esta mañana a platicar con el auditorio de Proyecto Puente es a través pues de cómo está impactando la inflación, está funcionando el plan para la carestía del presidente y cuáles son pues los retos ante un posible incremento que sería un siguiente incremento al salario mínimo de los que ha habido desde que comenzó el gobierno. Sí, muchas gracias por las preguntas muy importantes. Sí, en efecto, tenemos un problema en México, pero no solo en México, en todo el mundo, de inflación, de un crecimiento de los precios que nos está afectando a todos y a todas. Principalmente el problema es que el incremento en precios se da de una mayor, digamos, es más fuerte en productos básicos, por lo cual le pega a un sector más vulnerable de la población, ¿no? Entonces, esto pues sí es un reto, digamos, porque la política de salarios mínimos durante muchos años se creía que tenía un impacto directo en la inflación. Y bueno, después de que nosotros hemos estado incrementando el salario mínimo de manera considerable, digamos, comparado con varios países del mundo, no hemos encontrado un efecto fuerte en la inflación, ¿no? Pero, dado el contexto en el que nos encontramos, hemos estado haciendo muchos más estudios en la CONASAMI para determinar cuánto podemos subir el salario mínimo y en qué cantidad sin que esto afecte, digamos, más los precios que por sí ya han sido afectados por factores externos, pero que están siendo muy afectados. ¿Cuántos mexicanos están ganando el salario mínimo, Luis? Mira, actualmente, este es un dato muy interesante porque digamos, depende mucho de cómo midas el salario mínimo, porque hay un tema controversial que hemos estado trabajando INEGI, la Secretaría del Trabajo, el IMSS y nosotros, porque cada año el salario mínimo sube, ¿no? Y como sube mucho, cada vez más gente cae en el rango, ¿no?, del salario mínimo. Entonces, por eso que hemos trabajado en una metodología para tener un salario mínimo constante, digamos, en el tiempo y poderlo comparar. Pero bueno, para responder a tu pregunta, tomando en cuenta toda la economía de 56 millones de personas que trabajan, incluyendo los que están en el sector formal e informal, hay alrededor de 15.8 millones de personas que actualmente ganan un salario mínimo. Luis, el poder adquisitivo, el salario mínimo pues ha perdido fuerza debido pues a esta inflación histórica que está viviendo el país. Desde 2001, de acuerdo a las estadísticas, no nos encontrábamos en estos límites. Sí, es verdad. Mira, es un tema recurrente y lo entiendo por qué digamos es la percepción de que el salario mínimo pues no alcanzó porque subió demasiado la inflación. Sin embargo, pues bueno, lo que los datos nos dicen, o lo que es un hecho, es que el salario mínimo sí ha subido muchísimo más, ¿no?, que la inflación. Por ejemplo, te pongo el ejemplo, este año el salario mínimo subió 22%, ¿no? Y la inflación que llevamos de hace un año a la fecha es 7.99%. Sí, el salario mínimo está por arriba, ¿no? Y si tú comparas desde 2019 a la fecha, el salario mínimo va a 65.1% por arriba de la inflación. O sea, en términos reales, el salario mínimo es mucho más, es superior a la inflación, no ha perdido poder adquisitivo, sino lo ha ganado. Donde sí hay un problema, y es donde hay la confusión, en mi opinión, es en los salarios que no son el salario mínimo, salarios promedio, salarios de gente que gana más, porque ahí sí, aunque en promedio, digamos, todavía el salario, los incrementos salariales están por arriba de la inflación por poco, hay muchos casos donde no, o sea, digamos, pues por eso que sí se ha visto una pérdida de poder adquisitivo, pero en personas que ganan mucho más que el salario. ¿Cuánto tiempo calculan o proyectan que vaya a durar pues esta inflación, Luis? Bueno, nosotros estamos estimando que este año va a seguir la inflación y probablemente cierre la inflación en alrededor de entre 8 o 9% más o menos. Y todavía el semestre que viene, o sea, del año que viene, a lo mejor y todavía vamos a ver el impacto de la inflación. En algunos, sí, yo creo que a lo mejor los unos 3 o 6 meses del año que viene. Y depende mucho de cómo se resuelvan los problemas que existen, como el conflicto que actualmente está en Europa,
ya que este es uno de los que más le ha afectado a los precios. El precio de los energéticos se fue a los cielos por la guerra, ¿no? Y entonces gas natural, gasolina, todo eso afecta a los demás precios porque todo lo que producimos necesita energía y pues esto es un contenido energético importante para la producción, ¿no? Entonces es por eso que dependiendo mucho de esto, si se arregla, por ejemplo, digamos que tenemos muy buena suerte y el próximo mes ya se soluciona el conflicto en Europa, pues quizás el impacto inflacionario se acote a este año nada más, ¿no? Pero si sigue, pues la inflación va a seguir creciendo. ¿Cómo afectó, Luis, la pandemia a la política de incrementos que tenían planeada en cuestión de los salarios mínimos? Se afectó, teníamos nosotros en CONASAM hicimos un estudio desde antes, ¿no? De que iniciara la política de incrementos del salario mínimo para ver cuánto teníamos que incrementarlo cada año para llegar a una meta de que el salario mínimo fuera, digamos, lo más básico, pero que cumpliera con la Constitución. Es decir, que a la gente le alcanzara por lo menos para la canasta básica, ¿no? Que calcula el Coneval. Y entonces teníamos una trayectoria de cuánto se incrementaba y los primeros años del gobierno, los primeros 3 años, el incremento iba a ser sustancialmente más alto y los últimos 3 años más bajo. Porque la parte más difícil es el último tirón, como le dicen, porque es cuando las empresas tienen que subir, pues ya casi llegar a pagar lo que pagan en promedio, ¿no? Entonces ya el salario mínimo ya les podría afectar. Pero por la pandemia, en vez de que en ese año el cálculo era que el salario mínimo subiera entre 20 y 25% de 2020 para 2021, pues tuvimos que ajustar a la baja, subió 15% nada más, y pues eso fue muy racionalizado porque sabíamos bien que si en ese contexto en el que estábamos, si el salario mínimo subía más, sí podría haber una afectación, sobre todo a todas las empresas que apenas estaban sobreviviendo y que seguían pagando salarios y que la gente pues ni estaba yendo a trabajar. Entonces teníamos que tomar en cuenta todos esos factores para no crear un desequilibrio más grande en la economía. Y precisamente eso te iba a preguntar, ¿qué tan tenso ha sido el cabildeo con los grupos empresariales durante este año, durante pues esta inflación? Y bueno, sabemos que al momento que hay un incremento, sobre todo en el área de la frontera norte, que es donde el salario mínimo es superior, pues siempre al momento que van a tomar una decisión de este tipo por parte del gobierno federal, pues tienen que ponerse a platicar y sentarse con los líderes de grupos empresariales. ¿Qué tan tenso ha sido pues este diálogo este año, Luis? Sí, definitivamente el diálogo es constante, ¿no? Porque CONASAMI es un organismo tripartita, entonces hay 11 representantes del sector empresarial que principalmente son de Coparmex, del Consejo Coordinador Empresarial, pero también tenemos representantes del norte del país, por ejemplo, el grupo de Index, ¿no? Está representado ahí, y entonces ellos, obviamente cada empresario tiene, o sector de empresarios tienen intereses distintos. Algunos, por ejemplo, como Index y de la frontera norte, su principal problema es que pues el costo es mucho más alto, ¿no? Porque ellos están en la frontera y el salario mínimo allá es mucho más elevado. Pero, por ejemplo, también tenemos otros sectores de empresarios que ya están a favor, ¿no? De que suba el salario mínimo, y es porque como son empresarios locales y venden, digamos, al mercado interno mexicano, ya que subió el salario mínimo, la demanda de sus productos ha aumentado, el consumo ha aumentado, sobre todo en el norte del país. Y entonces ellos ahora están más a favor, han cambiado, digamos, las formas en que se organiza el sector empresarial. Entonces, al interior del sector empresarial no todas las opiniones son iguales, sí se ponen de acuerdo, ¿no? Y al final llegan con posturas medio definidas entre ellos, pero sí hay una divergencia clara. Sí hemos estado negociando con ellos, no ha sido tan álgido como en la pandemia. En la pandemia fue el momento más difícil de negociar con el sector empresarial, porque no solo era el incremento del salario mínimo, si recuerdas también se aprobó la ley de subcontratación, que también afecta en sus costos, entonces estaban sucediendo varias cosas al mismo tiempo y lo que hizo que las negociaciones fueran muy difíciles. Y no sé si recuerdas que también ellos votaron en contra del incremento del salario mínimo, ¿no? Para 15%. Entonces ese fue el peor momento. Actualmente creo que el diálogo ha sido muy bueno, hay mucho entendimiento y sí estamos platicando como cuánto podemos mover el salario mínimo en este contexto inflacionario para no afectar, ¿no?, las expectativas y ver si compensamos también el último año para alcanzar la meta. ¿Quieren que llegue a 260 pesos para final de año, Luis? Ese es el objetivo que nosotros tenemos como gobierno. Depende siempre, la verdad, de que el sector empresarial y el sector obrero estén a favor. El sector obrero típicamente está a favor de incrementar el salario porque se benefician ellos también de los incrementos.
Y más bien la clave aquí sería ver si el sector empresarial está dispuesto, ¿no?, a llevarlo a esa cantidad, y nosotros pues seguiremos impulsándolo. La verdad es que también el equipo de Conasam es un equipo, pues es muy técnico, revisa muy a detalle cuáles son los impactos que puede tener el incremento en otras variables de la economía, y lo que más nos importa es beneficiar a los y a las trabajadoras. Entonces, si llegara a 260 podría tener un impacto negativo, ya sea que haya en el empleo, por ejemplo, que las empresas empezaran a correr personal, o que subieran más los precios para que, digamos, tanto para que no le alcance al resto de la población, pues sí podríamos ajustar, ¿no?, ese objetivo para finales de año. Estamos platicando con doctor Luis Munguía, presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Y Luis, ya para finalizar, ¿qué le parece o qué se puede decir al respecto del polémico subsidio a la gasolina? Sí es un subsidio polémico porque se puede pensar que beneficia solamente a las clases medias y clases altas del país, que son quienes pues tienen carro, ¿no?, y pues conducen a su trabajo, etcétera. Pero en realidad lo que hay detrás es algo mucho más importante. En México la mayoría de los productos de toda la cadena de producción se mueven a través de camiones. No tenemos una red ferroviaria decente, digamos. Sí existe, pero no es tan buena, y tampoco movemos tantas cosas por mar, por ejemplo, ¿no? Entonces, dado que México depende muchísimo de mover todo en transporte, en camiones, en motorizado, pues sí impacta muchísimo el precio de la gasolina en mover mercancías de un lugar a otro. Entonces, por ejemplo, se produce en unas zonas del país jitomate, tomate, naranjas, etcétera, y para llevarlas a otras, pues el costo se eleva muchísimo. Entonces, el subsidio a la gasolina ha por lo menos permitido que no se incremente tanto, ¿no?, el precio de la gasolina y del diésel, y esto a su vez ha permitido que no se incremente tanto el precio de otros productos más básicos como el que te menciono ahorita. Entonces, en general, creo que la política tiene esa idea, ese es el enfoque de no permitir que la inflación. Están tratando de controlar un producto que afecta a todos los demás, digamos. Entonces, pues me parece que es acertado, ¿no?, por el momento, y ya después que pase este periodo inflacionario, pues habría que hacer ajustes, ¿no? Continuaremos al tanto, Luis. Muchísimas gracias por la información y por tu participación esta mañana en Proyecto Puente.